a cargo de Alfonso Aguiló. Alfonso Aguiló es ingeniero de caminos, canales y puertos y padre del IES Business School. Fue director del Colegio Tajamar en Madrid por 11 años. Actualmente es presidente de la Red Educativa Arenales, que integra 29 escuelas de España, Portugal, Alemania, Estados Unidos y otros países. Desde 2015 es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que agrupa a 1/3 de la enseñanza privada y concertada del país. Asesora instituciones educativas en 35 países de Europa, América y Asia. Ha publicado 11 libros, así como más de 400 artículos en diversas revistas y publicaciones. Recibimos con un aplauso al ingeniero Alfonso Aguiló. Muchas gracias y enhorabuena a todos por estar aquí, por sacar un tiempo que siempre es escaso para la formación, para compartir experiencias, para esta transferencia de conocimiento que siempre produce estos eventos y que es tan importante. Yo he estado muchos años siendo director de un colegio grande, sé que cada día hay 1000 incidencias y que uno siempre parece que no es el momento de dejar la escuela para ir a otro sitio, pero yo quería empezar por felicitaros por haberlo hecho, porque yo siempre he pensado que cuando uno deja por un tiempo su escuela, su lugar habitual, y va a otros sitios y conoce otras personas, siempre es un tiempo bien invertido, porque eso trae aire fresco a su propia escuela, a sus propias instituciones, y es muy importante que todos tengamos esta cultura de aprendizaje constante, de colaboración, que es tan importante. Yo preparo esta presentación, me alegra mucho también que este haya sido el tema de este evento. Creo que en el mundo que vivimos cada vez hay que hacer una mayor reflexión sobre la identidad. Yo creo que tanto las personas como las instituciones, tanto en unas como en otras, la pregunta sobre la identidad siempre es importante. Cuando uno le preguntan quién eres, qué te propones hacer en la vida, esa es una pregunta siempre muy difícil, pero siempre muy útil. Y a las instituciones nos pasa exactamente lo mismo. La pregunta sobre la identidad es una pregunta decisiva que siempre debe estar presente. Y cuando uno piensa en las instituciones tenemos activos tangibles, tenemos edificios, tenemos instalaciones, tenemos capital, pero tenemos sobre todo una serie de activos intangibles que son muy importantes, ¿no? De entrada, nuestra marca, nuestra reputación, nuestro clima laboral, nuestro talento, nuestro buen gobierno, nuestra cultura corporativa, todas esas cuestiones que realmente son las que dan valor concretamente a los centros de enseñanza, porque yo he leído recientemente un estudio sobre el valor de las grandes marcas, las marcas más valiosas de todo el mundo, y decía que más del 60% de su valor son los activos intangibles. O sea, el valor de una escuela, el valor de una institución, de una universidad, de cualquier institución educativa, no es el valor de sus edificios en absoluto. Aunque en el balance figure como el valor más importante es su reputación, su marca, su cultura corporativa, y eso es de lo que hoy quería hablaros. En la educación, además, se da una circunstancia, y es que la capacidad de educar que tenemos las personas, que tienen las escuelas, que tienen las instituciones, depende directamente de su reputación. Ya sabéis que la reputación no es lo que somos, ni lo que decimos que somos, ni lo que nos gustaría ser, sino lo que ven de nosotros. Entonces, la capacidad de educar de un padre o una madre sobre sus hijos, de un profesor con sus alumnos o de una escuela sobre sus alumnos, es directamente proporcional a su reputación, porque su reputación es la que le concede esa autoridad moral que facilita que ese flujo funcione correctamente. Y por eso es muy importante que cuidemos todos sobre cuál es nuestra identidad, nuestra reputación, y que pensemos y trabajemos mucho sobre ella. Y precisamente hablar sobre el propósito y la misión, que es lo que quería detenerme más, son grandes aceleradores de todos esos intangibles. El valor de nuestras escuelas depende mucho de nuestra reflexión y del trabajo con nuestra misión y nuestro propósito, porque el propósito es el que atrae verdadero talento y lo fideliza,
es el que nos da una legitimidad social, el que moviliza la confianza de los stakeholders, de los diversos grupos de interés, y también el que genera una diferenciación duradera a nuestro proyecto. No sé si habéis visto, es un vídeo muy famoso, TED tiene 60 millones ya de visitas de Simon Sinek, que ya tiene años, me parece que es del 2007, que habla sobre todo, lo explica en este gráfico, de como los 3 círculos que deben ser siempre considerados de dentro hacia afuera. Porque lo normal es que uno siempre piense desde fuera hacia adentro y dice, ¿tú qué haces? Un colegio. Dice, ¿y cómo? Pues es un colegio bilingüe, es un colegio que la tecnología es muy importante, es un colegio en el que la familia, y dices, bien, vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué lo haces? Entonces dice, bueno, pues porque quiero ser el mejor colegio, porque quiero ganar dinero, porque... Entonces, claro, dices, ¿tú piensas que vas a movilizar a mucha gente para que tú ganes dinero? ¿Te parece eso un buen propósito para transferir a toda la organización? Porque lo importante en una organización es para qué estamos en ella. Igual que las personas, uno dice, ¿tú cuál es tu propósito, tu propósito en la vida? Dice, bueno, pues yo tener una buena carrera, tener una buena posición, tener un cargo, tener unos ingresos muy altos, y dice, bueno, sí, ¿y todo eso para qué? Entonces, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos a las instituciones. Y yo por pensar, nosotros en nuestra red Arenales hemos dado muchas vueltas a esto, a cómo se gestiona la misión y el propósito, y lo que hemos visto es que es una cosa que está en continua revisión, porque igual que las personas estamos en continua revisión de nuestra identidad, porque la identidad por una parte nos viene dada y por otra la construimos. Yo creo que de los aquí presentes nadie ha elegido su fecha ni su lugar de nacimiento, ni quiénes son sus padres. Y eso, o sea, quiere decir que gran parte de nuestra identidad viene dada. Sin embargo, lo vamos construyendo cada día, es un don y una tarea. Y yo creo que las instituciones, nosotros cuando pensamos en el propósito, llegamos a una definición que no es perfecta, pero que es un poco la que nosotros consideramos que debe movernos, y es contribuir a la mejora de la sociedad a través de la educación. O sea, ese es el porqué. Porque yo creo que el propósito nunca puede ser autorreferencial. Una persona, su propósito de la vida no puede ser el mismo, sería una contradicción. Y una escuela, el propósito de su existencia no puede ser ella misma, tiene que ser una misión en servicio a la sociedad. Y eso yo creo que es lo que realmente mueve a las personas para que haya un compromiso con la escuela. Y luego está la misión. En el caso nuestro, que somos una red, que tenemos ahora ya 30 colegios, ¿nuestro propósito cuál es? Bueno, es ese, la misión. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos nuevas escuelas, relanzamos otras ya existentes, y una tercera, que es a la que damos más importancia, porque nos parece que es una de las grandes cuestiones más necesitadas en el sector de la educación, es crear una gran cultura de colaboración entre las escuelas. Hoy día las escuelas, yo ponía el ejemplo de lo que pasa en España, en mi país. En España hay unas 25.000 escuelas, más o menos el mismo número que de oficinas bancarias. Las 25.000 oficinas bancarias están agrupadas en 12 marcas principales. Escuelas hay 12.000. Entonces yo digo, es evidente que el sector está muy atomizado, está como estaba la banca hace 100 años. Yo no digo que tenga que haber solo 12 titulares de escuelas en un país, pero creo que falta muchísimo trabajo colaborativo, falta mucha más cultura de colaboración en el mundo de la educación. Y el propósito, pues lo decíamos, es la razón de existir, debe ser estable, aunque su definición se vaya mejorando, ¿no? Y luego vienen la misión. La misión o la visión cambia con el tiempo, porque a lo mejor el modo de hacer, a lo mejor resulta que dentro de un tiempo hacer colegios bilingües es una cosa que no tiene ningún sentido, y que son muchas otras los retos que se plantean. Ahora, bueno, esta diapositiva que he tomado prestado aquí al profesor Alberto Andreu me parece muy interesante. Tradicionalmente las empresas, porque los colegios somos instituciones, pero hay una actividad empresarial. Creo que no hay inconveniente en decirlo. Las empresas tradicionalmente, sobre todo según Friedman, estaban centradas en la primacía del accionista. Y el objetivo de la empresa era ganar mucho dinero cuidando al cliente
para dar mucho dinero a la propiedad. Y esa era la filosofía clásica. Hay que apretar a los empleados, hay que apretar a los proveedores, hay que luchar contra el regulador, hay que luchar para que los medios de comunicación no nos traten mal, para conseguir sacar mucho dinero y retribuir al accionista. Esa forma enseguida se vio que era una forma muy pobre de concebir una institución, porque la empresa, su objetivo no puede ser simplemente retribuir a la propiedad. La empresa tiene que ser un servicio a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés, a toda la sociedad. Y entonces pronto se impuso, Friedman impuso esta idea de que había que considerar todos los stakeholders y que una empresa tenía que conseguir una relación de sinergia con los proveedores, con los trabajadores, con los clientes, con los medios de comunicación, con los reguladores, con las autoridades públicas, porque tenía que conseguir proponerse siempre mejorar a toda la sociedad en la que vive. Y que si uno no consigue tener esa idea de fondo clara, siempre los desarrollos serán pobres. Y nosotros cuando pensamos en nuestra red decíamos, claro, pero es que el propósito de la red y el propósito de una escuela de la red y el propósito de una persona que trabaja en la red no son el mismo, pero tiene que tener un área en común. Y por eso pensamos enseguida que nuestro trabajo es que el propósito de la red y el propósito de la escuela se acerquen. A ver, algo falla aquí. Ahora, que el propósito de la red y el propósito de la escuela tengan un área en común, porque no tienen el mismo propósito, tienen propósitos diferentes, pero tienen que tener un área común. Y luego las personas que trabajan en las escuelas tienen que tener un área común con la escuela donde trabajan y con la marca bajo la que trabajan, bajo la institución para la que trabajan. Y esto precisamente, ese espacio donde confluyen el propósito de las personas y el propósito de la organización, ese es lo que genera el deseo de contribuir. Las personas que trabajan en una escuela tienen un propósito en su vida y no todo es la escuela, no se debe pretender que su única vida sea la escuela, pero debe haber un área muy importante, común, entre el propósito de la persona y de la organización. Y eso es el alma de la organización. Esto es lo que genera compromiso y ganas de contribuir, el que la escuela es parte de su vida y que eso es lo que da valor y compromiso y desarrollo a las instituciones. Entonces, el alma de la institución se forma a partir del alma de cada empleado. Cada empleado tiene que sentir suyo la escuela porque ese propósito coincide con el suyo. Él también quiere cambiar la sociedad a través de la educación y lo hace a través de su escuela y a través de la red. Y eso tiene que estar constantemente explicitado para que realmente sea así y no sea una idea que está en la página web pero no en la vida de la organización. Y tiene que sentir la institución como algo propio. Si el propósito de la escuela no conecta con el propósito personal, no es propósito. Si el propósito de la escuela es ganar dinero, el empleado no conecta con ese propósito. Trabaja bajo un sistema de control o de incentivos, pero no de propósito, y siempre es un compromiso débil. Y si el propósito de la escuela no conecta con el propósito personal, realmente no es propósito, es otra cosa. Y por eso digo que hay que hablar mucho sobre el propósito con cada uno de los stakeholders. Uno tiene que pensar cuál es el propósito de la escuela en los empleados, en los alumnos, en las familias, en los proveedores, en todas las administraciones públicas, los reguladores. Porque eso es lo que atrae a la gente que realmente cree en ese propósito. La selección del talento tiene que estar vinculada al propósito. Necesitamos encontrar gente de mucho talento, pero de mucho compromiso con el propósito. Porque si la gente tiene mucho talento, pero tiene otro propósito, no va a encajar en la institución. Y bueno, pues reflexionar con ellos. Nosotros lo estamos haciendo con cada uno de los stakeholders, reunirnos y decir, porque el propósito no lo debe hacer el presidente en una noche en vela, en el que al final pues lo pone en la página web y lo impone a todos. Tiene que ser un diálogo y tiene que estar compartido con todos. Sobre el propósito de la educación, quizá quienes más han pensado son las universidades. Y pensaron mucho justo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que hubo tantos horrores y tantas cosas que lamentar, y que se pensó mucho en qué tenía que hacer la educación para que esto no volviera a suceder.
Y hay una serie de libros que voy a pasar muy rápido, que decíamos, la educación tiene que formar, la universidad tiene que formar buenos médicos, buenos ingenieros, buenos abogados, pero bueno, tendrá que formar buenos abogados y buenos ingenieros que quieran mejorar la sociedad, porque si no lo quieren, pues hemos fracasado. No basta con que sean buenos profesionales técnicamente. Y hay que conseguir que cada aprendizaje nos haga ciudadanos más libres, más capaces de comprender el mundo en que vivimos y de pensar en el rumbo que tiene que tomar la sociedad. Más adelante, en el 52, salieron otros libros hablando de la visión unitaria del saber, de cómo la universidad tenía que plantear las grandes cuestiones sobre la vida, la persona, que había que poner en valor los grandes libros, porque claro, los que van a la universidad no todos tienen las mismas creencias, pero ahí tienen un papel muy importante los clásicos. Las grandes preguntas se han planteado siempre a lo largo de la historia y todos esos clásicos son los que vertebran la cultura sobre la que vivimos. Y también, el asesoramiento personal se le daba una gran importancia. Este libro es más reciente, muy conocido, hablaba de la excelencia sin alma. Hay muchas instituciones educativas excelentes que no tienen alma o tienen poca alma, y ese es el gran reto. Educación humanista, formación del carácter. Este libro también os lo recomiendo, de José María Torralba. Yo cuando lo leí, este libro habla de la educación humanista en la universidad. Yo cuando lo leí le llamé y le dije, me interesa esto para la escuela, porque es exactamente lo mismo. Tenemos que conseguir formar personas que sean ricas en humanidad. Y la cultura es el sistema de ideas en la que vive un tiempo, y la escuela, su misión no simplemente es hacer chicos que sepan matemáticas y lengua, e inglés, e historia. Tienen que ser buenos ciudadanos, buenas personas, y tienen que tener un buen propósito en su vida. Y no se lo tenemos que decir nosotros, lo tienen que decir ellos, pero tenemos que hacerle pensar en ello. Bueno, pues la escuela es un lugar de convivencia culta entre profesores y alumnos. No es una industria del conocimiento. Tenemos que conseguir que nuestras escuelas tengan alma. Tenemos que conseguir que elegir y cuidar bien a los profesores. Lo importante son las personas. Esto es una frase que no basta con decirla, que todos estamos de acuerdo. De verdad tiene que ser así en cada una de nuestras decisiones. Tenemos que conseguir que esa transmisión de la cultura sea realmente la misión esencial de la escuela. La escuela tiene que hacerse una constante reflexión sobre qué es lo más importante de la cultura en que vivimos, que hay que transmitir a la siguiente generación. La respuesta no es nada obvia. No basta con el currículum, cada país tiene su currículum, o cada región, y está muy bien, hay que seguirlo. No hablo de no cumplir la ley, pero además de seguir el currículum, hay que hacer una profunda reflexión de qué necesita la siguiente generación de lo que tenemos en la nuestra. Y esa reflexión es cada día, cada profesor, cada hora de clase, y cada institución constantemente. No basta con los contenidos, no basta con haber cumplido muy bien el temario, con sacar muy buena nota en las pruebas de acceso a la universidad, estar muy bien en los rankings. Todo eso es estupendo, pero no es lo más relevante. Bueno, queremos que nuestros alumnos sean personas cultas, y no hablo de cultura como una erudición cosmética, sino una cuestión muy importante, que es lo que hace la vida genuinamente humana. Creo que tenemos que acostumbrar a la gente, ayudar a la gente a argumentar con rigor. En la vida pública de todos los países, en general, el nivel no es muy alto. Y a lo mejor la escuela tiene algo de culpa en esto. Tenemos que ayudar a la gente a razonar con más rigor, a argumentar con más seriedad, a tomar conciencia histórica del papel tan importante que tiene la escuela en la conformación de las estructuras sociales. Porque es muy fácil quejarse de cómo es el mundo que no nos gusta, pero yo creo que ya nos hemos quejado bastante. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo mejorar la sociedad, cómo tiene que ser la siguiente generación para que mejore a lo que estamos haciendo la nuestra. Y además que llegue a todos. Creo que la educación por su propio tiene que tener esa vocación de conseguir llegar a todos. Tiene que conseguir cambiar la política que haga falta para que la mejor educación llegue a todos. La buena educación no es para la élite y la plebe que haga lo que pueda. La buena educación es para todos, y una sociedad tiene que proponerse como un objetivo
imprescindible conseguir que la mejor educación pueda llegar a todos. Y si no, esa sociedad ha fracasado, ¿eh? Así lo pienso yo. Bueno, que la escuela educa para lo que la sociedad necesita, que no es una cuestión solo de mercado, que no basta un progreso económico, que una escuela tiene que proponerse que todos esos grandes valores, que son los que humanizan la sociedad, que de verdad haya equidad, que haya justicia, que haya igualdad, libertad, amor. Bueno, y con esto no quiero decir que es que hay a ver si logramos que haya más chicos y chicas que elijan los itinerarios de humanidades, que no vendría mal, pero sobre todo lo que me refiero es que toda la escuela tenga una sabiduría interdisciplinar mayor, que los alumnos y profesores estén en un encuentro general con ese afán de saber, que pensemos en la perfección académica. En los colegios siempre nos quejamos de que muchos padres llegan y que solo le importan las notas. Ayer lo comentábamos, dice, pero es que a veces nos pasa lo mismo a los profesores y a los directivos, que solo nos importan las notas. Creo que esto exige mucha reflexión. Creo que hay que ver la forma de medir, de tener métricas que midan cosas que no sean solo las notas y el inglés. Porque es que ahí nos jugamos la calidad de la educación que damos. Y se puede medir, ¿eh? Y creo que es importante salir del ciclo de victimismo que asola a la educación en todo el planeta, que está todo el mundo todo el día quejándose de lo malas que son las leyes, lo malos que son los políticos, lo mal que está la familia, lo mal que está el sector, lo mal que está todo, y a lo mejor incluso es verdad, pero creo que la cuestión es que el capítulo de quejas hay que conseguir cerrarlo. Hay que quejarse una vez o dos, pero no constantemente. Lo que hace falta es trabajar seriamente por mejorarlo y tener un agradecimiento a la historia, porque somos muchas veces, creo, muy desagradecidos con la historia. Tenemos muchos problemas, pero ha habido infinitos avances de los que hay que... Creo que es muy importante la educación en la gratitud. Muchas veces el problema de mucha gente que nos pasa a todos es que somos un poco ingratos y que hay que ser más agradecidos con todo lo que hemos recibido y todo lo que disfrutamos. Que tenemos que ser escuelas abiertas a otras formas de pensar, que estemos constantemente visitando otros centros, que acojamos muy bien otras visitas, que de verdad que todos, hasta del peor colegio del país, tenemos algo que aprender. Hasta la peor persona que conozcamos hay algo que hace mejor que nosotros. Lo que hace falta es que tengamos ganas de aprender, porque si no tenemos ganas de aprender, no las transmitiremos. Y las ganas de aprender es lo principal en una escuela, ¿no? El liderazgo. Hablaba estas sesiones sobre el liderazgo, pero uno también tiene que pensar qué es el liderazgo. El liderazgo no es que yo soy el mejor y los demás, no es que como yo soy el más listo todos me tienen que obedecer, o que todo el mundo tenga que someterse a mi criterio porque tengo una personalidad carismática. Un liderazgo, entiendo yo, tiene que ser siempre compartido. El liderazgo es ser capaz de pensar a dónde debemos dirigir, hacerse preguntas, fijar objetivos, ver lo que merece la pena, dirigir eso, pero siempre de una forma compartida, no de una forma autoritaria, porque nosotros lo que queremos en la escuela es que sean líderes todos los profesores y todos los alumnos y todas las familias. No buscamos que salga un líder de cada clase que sea muy bueno, buscamos que todo el mundo lidere su vida. Es una cuestión que tiene que alcanzar a todos. Tenemos las aulas llenas de alumnos cargados de ilusiones. Esto lo decía Arendt, que el mejor acontecimiento que sucede cada día en el mundo es que nacen nuevas personas, que nacen personas no contaminadas por tantas cosas que enrarecen nuestra sociedad y que tienen nuevas ideas, nuevas ilusiones y una nueva esperanza para la humanidad. Y hay que ayudarles a pensar por sí mismos. Yo lo repito mucho porque creo que es uno de los grandes problemas en educación. Educar no es que las personas, que los alumnos, que los hijos piensen como nosotros, es que piensen por sí mismos. Hay que transmitir valores, pero yo tengo que decir que cada vez, incluso la palabra transmitir valores me suena un poco adoctrinante. Yo creo que los valores no se transmiten, se inspiran. Y yo pienso que si mis padres han tenido éxito en mi educación, que no lo sé,
es porque me han inspirado una serie de valores, pero no son exactamente los mismos, ni lo han pretendido, ni es lo ideal de la educación. Y una buena escuela tiene que inspirar muchos valores y cada uno tendrá su propia constelación de valores. Pero hay que tener mucho respeto a la pluralidad. Las escuelas no pueden ser entidades adoctrinantes, tienen que ser enormemente plurales, enormemente respetuosas de la pluralidad de pensamiento, porque precisamente queremos una sociedad plural y por eso hay un sistema político plural y un sistema sindical plural y hay un sistema de comunicación plural y tiene que haber un sistema de educación plural, asequible a todos. Por eso es tan importante la subvención a la enseñanza privada, que habría mucho que hablar sobre este tema, pero que creo que es decisivo y fue uno de los grandes avances en el mundo de la educación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizó en todo el planeta la subvención de la enseñanza privada precisamente para que todo el mundo, sin recursos, tuviera acceso a una educación plural y no tuviera obligación las personas sin recursos de acudir a la enseñanza gestionada por los poderes públicos, que normalmente es buena y tiene que mejorar igual que la nuestra, pero que siempre hay que evitar el monopolio de la enseñanza a cargo de los poderes públicos, precisamente para alejar el riesgo de que un día llegue un gobernante y utilice la educación para el adoctrinamiento masivo de la población, que eso es lo peor que puede pasar en una sociedad. Bueno, cuando me preguntan sobre qué es importante en la educación, pues es una pregunta muy difícil. Pero bueno, puestos a decir algo, yo ahora, últimamente, digo estas tres cosas. Lo importante en una escuela es transmitir ganas de aprender. Yo he sido profesor de matemáticas muchísimos años. Yo he explicado muchas veces cómo se divide polinomios por Ruffini o cómo se hace una integral por partes. Pero es que hoy día tú pones en YouTube hacer una integral por partes y encuentras en 5 segundos una persona que lo explica mejor que yo. Luego, quiero decir que está muy bien que expliquemos muy bien y tenemos que explicar aún mejor, pero de verdad lo importante es que tengan ganas de saber, porque si tienen ganas de saber, aprenderán lo que sabemos nosotros y mucho más. Y lo que hace falta es que tengan también sentido crítico, porque para que realmente distingan lo bueno de lo malo, tenemos que haberles ayudado a tener una gran capacidad de análisis y tenerla nosotros, no ser simples. Y luego el trabajar en equipo. Cualquier logro, por pequeño que sea, es un logro de equipo. Y hoy día las personas lo que tenemos que aprender es a trabajar en equipo para conseguir resultados mejores. Los individualismos yo creo que cada vez tienen menos valor. La chispa que salta del pupitre, esta cita me gusta mucho, una chispa que salte a través del pupitre desde el profesor al aula, ascendiendo en el estudiante la llama de la integridad intelectual. Tenemos que ser enamorados de la honestidad intelectual. Tenemos que ser personas enamoradas de la pluralidad. Nos tiene que encantar tener alumnos que piensen diferente que nosotros. Tenemos que tratarles con muchísimo respeto. Tenemos que aprenderles a argumentar, porque es muy importante que todo el mundo sepa sustentar bien sus ideas, que sus opiniones no sean opiniones prestadas, que sean opiniones contrastadas con otros, que no tengan unas opiniones de adscripción ideológica, sino que tengan opiniones propias de las cosas, que no piensen siempre según sus grupos de pertenencia, que piensen por ellos mismos. Es que me parece que ese es el gran tema de la educación, no el que se aprendan de memoria un libro y luego se lo preguntemos y nos lo digan. Por favor, creo que eso es una forma muy pobre de entender la educación. Eso lo puede hacer una máquina perfectamente. Con la mejora de la inteligencia artificial, todas las grandes cabezas llenas de datos realmente tienen valor, porque si tú no tienes datos en la cabeza, todo lo que encuentras en la red no sirve para nada. O sea, yo no estoy yendo contra la memoria es decisiva para el... Es que lo que no está en la memoria no está aprendido. Para aprender hace falta la memoria, pero lo que hace falta es la memoria con un sentido crítico, con capacidad de análisis, con capacidad de razonar, cuidando mucho esas competencias. Y, bueno, los libros nos abren las puertas del saber. Creo que es muy importante dar mayor importancia a la lectura en la escuela, dar mayor importancia a la escritura, dar mucha mayor importancia a la argumentación. Uno pone la radio, pone la televisión y la prensa y encuentra muchas veces un nivel de argumentación realmente pobre.
incluso hay muchas veces que nosotros mismos las cosas que decimos, dices, esto lo tendría que pensar un poco más, porque realmente es un poco simple todo lo que estoy diciendo. O sea que creo que tenemos que dar mucha importancia a esto. Esto es lo que decía antes del adoctrinamiento. O sea, transmitir principios e ideas sin que el alumno los haya pensado por sí mismo es un empeño efímero y superficial. Yo creo que los profesores deberíamos hacer, los profesores y los directivos y los promotores y los políticos y todo el mundo deberían hacer un esfuerzo para, en vez de decir esto es así, antes de decir esto es así, es tú qué piensas sobre esto. Y que la gente diga sus opiniones antes de que nosotros digamos la nuestra. Y que entre ellos se argumenten, se pongan objeciones, les respondan, afinen la puntería y al final lleguen a pensamientos realmente meditados. Porque decirle a la gente lo que tiene que pensar y luego preguntárselo, me parece que eso no es educación, eso es adiestramiento. Yo creo que hay que conseguir que las cosas que decimos nunca las demos cerradas, que siempre sean preguntas y que hagan preguntas. Los niños pequeños no paran de preguntar. ¿Por qué en determinado momento dejan de preguntar? Porque la respuesta no está abierta a nuevas preguntas. Les damos respuestas que ya parece que se cerró este tema, ¿no? Porque yo soy el que sabe y tú eres el que aprende. La educación tiene que ser una cuestión que siempre esté fluyendo. El profesor tiene que estar todo el día aprendiendo en el aula de sus alumnos. El directivo tiene que estar todo el día aprendiendo de sus profesores, de los otros directivos, de las otras escuelas. Hay que generar una cultura de colaboración que hoy lo siento decir que no existe. Vamos, existe muy levemente. Bueno, facilitar el desarrollo de una comunidad intelectual entre el profesorado. Nosotros en nuestra red una cuestión que hemos visto, lo hace ya todo el mundo, no es que me las quiera dar de moderno, pero en las redes cada vez hay menos departamentos de innovación que inventan grandes cosas y las mandan a los colegios, de entrada porque los colegios las rechazan. A los colegios no les gusta que venga alguien a decirle lo que tiene que hacer. Lo que vemos que mejor funciona es reunir a los mejores, que piensen ellos, bueno, reunir a todos, y normalmente allí los que más han experimentado, los que más saben, cuentan lo que hacen, y muchas veces son gente de pequeños colegios desconocidos, y todo el mundo dice, eso me interesa mucho, esto me lo puedes pasar. Y entonces ahí es donde tiene que existir esa cultura de colaboración, en la que todo se comparta. Yo siempre me pregunto, ¿por qué en medicina, cuando alguien descubre algo, lo comparte y en educación no lo quiere compartir? Y mi respuesta es, porque su propósito es hacer mejor su escuela, no mejorar la sociedad. Porque si uno quisiera mejorar la sociedad, todo lo que descubre lo compartiría inmediatamente, porque estaría deseando que le copien, porque quiere mejorar la sociedad, porque lo que quiere no es simplemente que mi escuela sea un poco mejor que la otra, y si es posible que le vaya mal a la otra para que le vaya mejor a la mía. Es decir, entonces tú, ¿cuál es tu propósito? ¿Que tu escuela sea mejor y que los demás sean peores? Pues me parece muy mal. Lo siento, me parece muy mal. Porque nosotros lo que debemos querer es que sean muy buenos nuestros alumnos y todos. Y que si nosotros somos muy buenos y la gente nos copia, yo supongo es porque somos muy innovadores y para el año siguiente habremos inventado 50 cosas más y ojalá todo el mundo nos copie. Sería la mejor satisfacción para una buena escuela, que todo el mundo les copia. Porque quiere decir que tiene ese liderazgo y ese propósito realmente presente y no en la página web. Bueno, la educación moral. Yo siempre digo, bueno, si la gente sabe mucho, tiene grandes capacidades, una gran sabiduría, habla 20 idiomas, es súper empática, tiene todo eso, pero luego todo eso lo utiliza para el mal, nos hemos cubierto de gloria. Y nos dice, bueno, es que la escuela no puede ser moralizante. ¿Cómo que no? Lo que no puede ser es adoctrinante. Pero, ¿cómo no va a ser importante la moral? Y no basta con hablar de la honradez, hay que conseguir que sean honrados. No basta que hagan buenos juicios, por eso pongo ahí, no basta que formulen buenos juicios éticos, es fundamental que decidan actuar éticamente. Por eso hay que cultivar el carácter. Por eso la educación del carácter es un concepto que desde hace 100 años pervive en todo el sistema educativo, en todo el planeta. Porque es evidente
que la escuela no se puede limitar a que la gente salga de allí con unos conocimientos, ni siquiera con unas... bueno, que hay que conseguir que sean buenos ciudadanos, buenas personas, que tengan... Nosotros no les vamos a dictar qué es lo éticamente bueno, pero tampoco lo éticamente bueno es una cuestión que decidimos cada uno. Es algo que está por encima de nosotros, evidentemente. De hecho, basta que pase cualquier cosa y nadie dice tu sistema de valores no coincide con el mío. Dice, esto es injusto. Lo dicen niños de pequeño y lo decimos todos. Todos entendemos que la justicia no es algo que decida yo, es algo que está por encima de mí. Y por eso creo que todos necesitamos aprender a enjuiciar correctamente sobre la honradez y todos necesitamos conseguir que se generen ambientes que la faciliten. Bueno, entramos al aula como un templo del saber. Yo creo que esto también es importante. El aula es un templo, es algo sagrado, es una labor importantísima. Esto no es una industria. Y los educadores tenemos que ser servidores de la verdad y recibimos lo más importante. Y sobre todo no se puede ser pesimista. Vuelvo porque es una idea que me obsesiona un poco. Vamos a ver, un educador que sea pesimista, por favor, que cambie de trabajo. Y dice, mira, es que no lo consigo. Pues hay muchos otros trabajos que puedes hacer, pero es un crimen que tú transmitas ese pesimismo a la siguiente generación. Porque las personas que procuran buscar solución a los problemas que tiene la sociedad, que siempre va a tenerlos, son las personas que buscan solución en vez de estar siempre quejándose, en vez de ser unos profesionales del lamento, son personas que buscan solución a las cosas y que la encuentran y que les suele funcionar y que son personas positivas, son personas optimistas, son personas que transmiten esperanza. Y los otros, por favor, que cambien de trabajo, que se puede trabajar en tantas cosas, ¿por qué se meten aquí? Es lo que yo me pregunto. Entonces yo por eso pienso que en los claustros, en las reuniones, en las instituciones, hay que detectar a las personas tóxicas. No digo que haya que eliminarlas, hay que ser honestos, pero hay que pedirles, por favor, que o cambien de carácter o que cambien de trabajo, pero que no nos arruinen la educación. Bueno, la inspiración cristiana, alguno pensará, ¿y por qué me hablas de la inspiración cristiana? Pues porque estoy hablando en un país donde la inspiración cristiana está muy presente en la educación, gracias a Dios. Y es un gran motor de transformación en las personas que no se puede ignorar en la educación. Me parece una temeridad ignorar la enorme fuerza educadora que tiene la fe, que la tienen las personas, la tienen las instituciones. Y por eso hay que cultivarlo como tantos otros motores de transformación que tenemos las personas y tratarla con mucho respeto y con mucho interés. Y la inspiración cristiana, bien vivida, porque todo tiene sus patologías, O sea que ya sabéis que no es lo mismo el hígado que el cáncer de hígado, ¿no? Entonces esto es lo mismo, no es lo mismo la fe cristiana que su prostitución con ideas equivocadas. O sea que estamos hablando de una inspiración cristiana como es debido, ¿no? Y pues esto, la inspiración cristiana refuerza la búsqueda de la verdad y el servicio a la persona. El mensaje es evidentemente alineado con todo esto que estamos hablando. Por eso es tan importante que esté presente la fe en la escuela, como lo está la literatura, como está el arte, como está el deporte, como está la historia y como está tantas otras cosas que son muy importantes para el resultado de la vida de las personas. Y esto no quiere decir que vayamos a imponer a nadie su fe, por supuesto, pero que buscar la verdad incluye la reflexión acerca de los últimos porqués de la persona y el mundo. Y entre ellos está Dios, y Él lo está en toda la historia, en todo el planeta. Lo del ateísmo es un invento súper reciente. Los que sabemos o los que sabéis historia lo sabéis perfectamente. Y la fe cristiana es profundamente humana y por eso capaz de dialogar y trabajar con todos. Otras religiones no tanto, pero creo que también los no creyentes pueden hacer suyo los valores cristianos y contribuir así a la misión específica de las instituciones que son católicas o cristianas. Esto también lo quería decir porque me parece que hace falta hablar con más claridad y rotundidad de la identidad cristiana de las escuelas, de la identidad católica o la que sea, porque creo que es uno de sus grandes activos.
y no se puede llevar como si fuera una cosa que hacemos, pues en fin, porque hay que ofrecerlo, ¿no? Hay escuelas sin identidad cristiana pero que ofrecen servicios religiosos y hay escuelas, como yo entiendo que hay que ser en las escuelas que tengan una inspiración católica, que buscan que lo académico y lo cristiano se refuercen y se integren mutuamente porque nacen de la misma pregunta por la verdad. Este yo creo que es el gran tema. Si en la educación estamos en la gran pregunta por la verdad, ahí está todo. Y es evidente que tiene que estar presente también las convicciones religiosas. Y no es una integración sencilla, como tampoco lo es en las personas. Una persona creyente, integrar su fe y su ética y sus valores y toda la complejidad de su vida no es nada sencillo, pero bueno, para eso estamos. A mí me gusta mucho hablar de que en las escuelas tenemos dos cuentas de resultados. Una cuenta de resultados financiero, que es importante porque si no nos arruinamos, y luego otra cuenta de resultados en términos de misión que mucha gente no sabe que la tiene. Y esa cuenta de resultados es muy importante. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sé qué números pongo? Esa es la pregunta que yo quería escuchar. Hay toda una métrica sobre las cuestiones reputacionales muy importante que hay que aprender. Y se puede poner números a todo esto. Y hay que medir los resultados en términos de misión y de propósito. ¿Se puede medir la reputación? Sí. ¿Se puede medir el compromiso? Sí. ¿Se puede medir el clima laboral? Por supuesto. ¿Se puede medir el nivel de compromiso y de satisfacción de los alumnos, de las familias? Por supuesto. Y hay que medirlo en todas las direcciones del espacio. Y así conseguimos pues, tener un poco de concreción en lo que es el gobierno de estos temas. Seguro que habéis oído contar 1000 veces la historia de los 3 canteros, ¿no? El de que uno ve 3 canteros picando piedra y le dice, ¿tú qué haces? Yo picar piedra. Y el siguiente dice, bueno, yo tengo que hacer 14 sillares y los tengo que hacer además muy bien hechos. Esa es la dirección por objetivos. Y hay otro que dice, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo una catedral. Esa es la dirección por misiones, por propósito. Yo creo que esta es la gran cuestión en educación. ¿Tú qué haces? Pues dar 5 clases y conseguir que no me devoren los alumnos y que al final pues saquen una buena nota en el examen de no sé qué. Decir, bien, pues vale. ¿Y cuál es tu objetivo? Pues me han dicho que tal y que cual. Pues muy bien, pues esa es una dirección por objetivos. Durante décadas se ha considerado el mejor modelo de dirección, pero también ha sido superado, ¿no? Porque la gente no puede trabajar simplemente porque hay un señor que le pone objetivos. Los objetivos no pueden ser la razón de la vida de nadie. Los objetivos se los tiene que poner uno o una institución conforme a un propósito. ¿Para qué está esta escuela sobre la faz de la tierra? Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran pregunta que tiene que hacerse también cada persona, cada profesor, cada alumno, cada familia. Hay muchas veces que los conflictos con las familias o los alumnos lo que falta es esa pregunta. Dice, ¿tú qué esperas de tu hijo? ¿Por qué estás tan obsesionado con las notas? ¿O por qué estás...? Necesitamos una mayor reflexión sobre estas cosas. Y el propósito de mejorar la sociedad a través de la educación se tiene que articular en una gran cultura de colaboración con otras personas que tengan estas mismas ideas. Yo siempre pienso que la gran asignatura pendiente, lo he dicho al principio, me parece, la gran asignatura pendiente nuestra es la cultura de la colaboración. Si de verdad queremos formar para transformar, o sea, si nuestro propósito es formar muy bien a la gente para transformar la sociedad y vivir en un mundo mejor, es imprescindible la cultura de colaboración entre instituciones. Dicen, bueno, pero es que el colegio, si otro es mejor, compite y me quita alumnos. Decir, mira, de verdad, lo que hace falta es que todos seamos mejores. Porque a base de pelearnos entre nosotros, lo único que hacemos es nos hacemos daño y no mejoramos la sociedad. Que de verdad que hay que levantar la mirada por encima de la idea de competencia y cambiar la cultura de competencia por una cultura de colaboración. Y cambiar la cultura de que este es mi territorio y aquí nadie se mete, por la cultura de cómo me gustaría que me ayudaran a hacer mejor mi trabajo. Porque hay demasiada cultura de que el profesor no quiere que nadie le diga lo que haga y el director tampoco quiere que nadie le diga lo que haga y al final todo el mundo está encerrado en su terreno, lo defiende porque está en una dinámica de poder y no de servicio. Y creo que la educación es urgente cambiar esas dinámicas de poder
por unas dinámicas de colaboración y de servicio. Y nada más. Muchas gracias. Agradecemos los magníficos aportes del ingeniero Alfonso Aguiló y, sobre todo, agradecemos su disposición por estar con nosotros en la 9ª Conferencia Anual de Directores del Perú. También queremos darle gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y, en especial, agradecemos la presencia y les damos la bienvenida a los directivos de Piura, Chiclayo, Arequipa y Trujillo que nos acompañan el día de hoy.